Te doy las gracias porque estés nuevamente aquí en el canal del profesor Miguel Palma, en donde hoy vamos a calcular la masa partiendo del volumen y de la densidad. Para esto vamos a resolver el siguiente ejercicio. Un tanque cilíndrico de gasolina tiene 5 metros de altura y 1 metro de diámetro. ¿Cuántos kilogramos de gasolina es capaz de almacenar el tanque? Vamos a considerar que la densidad de la gasolina es de 680 kilogramos sobre metros cúbicos. Como primer paso, vamos a recabar todos los datos que se muestren en ese enunciado y que te puedan servir para encontrar la solución. Aquí se indica que la altura del tanque son 5 metros. Tenemos que su diámetro sería 1 metro. Nuestra incógnita sería la cantidad de kilogramos, es decir, la masa. Y por último, aquí se indica que tenemos que considerar que la densidad de la gasolina es de 680 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya teniendo recabada toda esa información, ahora vamos a pasar a analizar qué fórmula nos puede servir para encontrar la respuesta de este ejercicio. Como bien se indica aquí, vamos a calcular la masa considerando el volumen y la densidad. Y como bien sabemos, la densidad se obtiene al dividir la masa entre el volumen. Pero como aquí en este ejercicio a nosotros nos piden calcular la masa, no la densidad, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer un despeje para poder calcular esta masa. De acuerdo a esta fórmula, aquí tenemos al volumen que está dividiendo con respecto a la masa. Si quisiéramos eliminar este volumen de manera que de este lado de la igualdad solamente nos quede la masa, ¿qué tendríamos que hacer? Como el volumen está dividiendo, tendríamos que poner volumen multiplicando para poder que este de aquí se elimine con este de acá. Sin embargo, si yo aquí he multiplicado por volumen, también lo tendría que hacer del otro lado de la igualdad para que se siga manteniendo la igualdad que teníamos anteriormente en esta forma. De modo que aquí tenemos que la masa se obtiene al multiplicar el volumen por la densidad. Y esta será la fórmula que vamos a utilizar para poder dar solución a este ejercicio. Como bien se indica aquí en esta fórmula, tendríamos que multiplicar el volumen del objeto que estamos analizando. Sin embargo, nosotros no contamos con ese volumen. Tenemos la altura, tenemos el diámetro y la densidad. ¿Qué podríamos hacer para calcular ese volumen? Fácil. Como estamos hablando de que nuestro objeto es un cilindro, podríamos calcular ese volumen partiendo de la fórmula pi por radio al cuadrado por la altura. Pero una vez más, nosotros no tenemos el radio, tenemos el diámetro. ¿Cómo le podemos hacer para calcular el radio? Simplemente dividiéndolo entre 2, o es decir, sacar la mitad y con eso ya obtenemos el valor del radio. Ahora sí, ya teniendo todos los valores que nos permitan calcular el volumen, vamos a sustituirlos y vamos a efectuar estas operaciones que aquí se indican. Primero, realizando la potenciación. Si elevamos al cuadrado 0.5 nos da 0.25, pero también tendríamos que elevar estos metros que teníamos aquí. Habiendo realizado eso, ahora vamos a efectuar esta multiplicación, por lo que tenemos que el volumen de este cilindro es de 3.926 metros cúbicos. Como ya tenemos el volumen, vamos a regresar a la fórmula que nos permite calcular la masa, debido a que eso es lo que realmente nos piden en este ejercicio. Vamos pues a multiplicar 3.926 metros cúbicos por el valor de la densidad. ¿Qué densidad tenemos que considerar? La del fluido que está dentro de este cilindro o de este tanque. En este caso sería gasolina y la densidad para la gasolina es de 680 kilogramos sobre metro cúbico. Cabe mencionar que si en lugar de tener gasolina almacenada en este tanque fuera agua, la densidad fuera otra. Es decir, esa densidad va cambiando dependiendo del fluido que estemos analizando. Como parte final de este ejercicio, vamos a realizar la multiplicación que aquí se indica. Multiplicaríamos 3.926 por 680, pero también vamos a multiplicar estas unidades. Tenemos metros cúbicos multiplicando por kilogramos, pero a su misma vez dividiendo entre metros cúbicos. ¿Qué sucede si tenemos las mismas unidades multiplicando y dividiendo? Se pueden eliminar, de manera que solo nos quedarían como unidades los kilogramos. Y como puedes darte cuenta, ya hemos encontrado la respuesta para este ejercicio.
Quiere decir que cuando este tanque esté completamente lleno de gasolina, su masa será de 2.669.68 kilogramos. Por lo que si quisiéramos ponerlo en alguna base, tenemos que considerar esta masa en los materiales que vamos a utilizar para que pueda soportarlo sin ninguna complicación. Asimismo, también si quisiéramos transportar este tanque cuando esté lleno de gasolina, pues vamos a tener que utilizar algún medio de transporte en el cual no se vea afectado por estar cargando esta cantidad de kilogramos. Como puedes darte cuenta, cada vez que tú quieras calcular la masa partiendo del volumen y de la densidad, lo único que tienes que hacer es multiplicar el volumen que tenga ese objeto que estás analizando por la densidad del fluido que éste esté conteniendo. Y si quieres que tus unidades te queden en metros cúbicos, tienes que considerar que esa densidad tiene que estar expresada en kilogramos sobre metros cúbicos y el volumen tiene que estar en metros cúbicos también. No me resta más que darte las gracias por habernos acompañado en este video e invitarte a que si tienes alguna duda me la compartas aquí por medio de los comentarios. Te agradezco por tu atención y que sigas pasando un excelente día.